¿Qué es y para qué sirve PsicoWeb? PsicoWeb es una aplicación web que le facilita a su empresa el proceso de selección de personal a través de pruebas psicométricas diseñadas para medir la adaptación de la persona a un puesto de trabajo, la inteligencia, los intereses, la personalidad, el comportamiento y mucho más. Cada uno de estos tests proyectan información detallada sobre los candidatos, haciendo más fácil, completa y efectiva la elección de su personal. Beneficios. Los candidatos pueden aplicar sus pruebas desde cualquier lugar mediante una conexión a Internet. Gracias a nuestra tecnología de inteligencia artificial, el sistema tomará una fotografía aleatoria al candidato durante la aplicación de las pruebas para verificar que la persona que haya respondido sea quien se postuló a la vacante. Asimismo, nuestra tecnología de reconocimiento facial hará un análisis de las microexpresiones del postulante que será integrado en el reporte final. Los resultados del postulante estarán disponibles para ser consultados a cualquier hora a través del sitio web o podrán ser enviados de manera automática al correo electrónico del administrador una vez que se haya concluido las pruebas. El reclutador podrá obtener 4 tipos de reporte: reporte clásico psicométrico, reporte integrado de las pruebas aplicadas, reporte por competencias laborales o bien un resumen ejecutivo. Con PsicoWeb no requerirá ninguna configuración especial en su computadora, no dependerá del área de tecnologías de la información, resultados de forma inmediata. Otras funciones clave de nuestra plataforma son ver resultados cualitativos y estadísticos, monitoreo de actividades de todos los usuarios en la plataforma, informe de uso sobre los puestos creados, las pruebas asignadas a los mismos y número de candidatos evaluados, reportes personalizados con el logotipo de la empresa, ranking de candidatos según los resultados de compatibilidad puesto-persona, buscador inteligente, soporte técnico a través de la plataforma vía correo electrónico, teléfono o WhatsApp y acceso a nuestra línea de apoyo psicométrica para dar solución a preguntas relacionadas con la interpretación de los resultados psicométricos. Contáctanos y potencializa tus procesos de selección. Mierda. Muy buenos días a todos, estimado auditorio de excelencia en factor humano, licenciado Antonio Unzueta, muchas gracias por la ponencia de este día. El día de hoy estaremos con la ponencia de diferentes usos de la prueba Minnesota, o mejor conocida como MMPI-2. Sean todos bienvenidos, muy buenos días, gracias. Muy buenos días a todos. El psicólogo Antonio Unzueta es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, presidente nacional y fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Comportamiento, SC, vicepresidente nacional y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense, delegado en México del Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada en Valencia, España, delegado en México de la Asociación Brasileña de Criminología, tesorero en la directiva estatal de la Asociación Mexicana en Disciplinas y Capacitación Forense. Es miembro activo en la Asociación Civil Juntos por un Mejor Presente, una asociación que brinda servicios profesionales en psicología, derecho, sociología y otras disciplinas.
Además, es asociado en Security Criminology, servicios periciales en Tulancingo Hidalgo y colaborador en ScienceWorks, Guanajuato, México. Un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, agradecer a Excelencia en Factor Humano por la invitación a compartirles el día de hoy esta presentación. Les pido una disculpa, tuve que cambiar de imprevisto, de espacio de trabajo, tuve algunas limitaciones con mi equipo de cómputo en la oficina, pero bueno, ya tenemos aquí la presentación. Hoy vamos a revisar el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Es un instrumento psicométrico, una de las pruebas más utilizadas a nivel mundial, al menos en aquellos países en los que exista una versión estandarizada. Y bueno, tiene diferentes usos y puede aplicarse a diferentes contextos. Yo particularmente he trabajado mucho con este instrumento en el ámbito forense, en la evaluación psicológica de personas víctimas o presuntas víctimas de diferentes tipos de delitos, así como también como prueba o instrumento base incluso para las evaluaciones psicológicas de personas que han sido imputadas por la probable comisión de un delito. Pero es una prueba también que es muy útil en el ámbito clínico, en el ámbito laboral también, puesto que es uno de los instrumentos más completos para evaluar rasgos de personalidad y características psicopatológicas. Antes de compartirles la presentación, quisiera poner un poco en contexto este concepto de la personalidad. Y bueno, dentro de las teorías psicológicas existen diferentes definiciones, entre ellas una definición muy completa, la que hace Gordon Willard Allport en 1961, quien define la personalidad como la organización dinámica de los estados psicofísicos dentro del individuo que determinan su comportamiento y pensamiento característico. Es decir, la personalidad es dinámica en el sentido que sufrimos determinados cambios a lo largo del tiempo dependiendo de diferentes experiencias que vamos incorporando. Sin embargo, la personalidad tiene rasgos que son más o menos consistentes. Algunos rasgos son consistentes, algunos otros rasgos son susceptibles de cambiar a lo largo del tiempo. Los rasgos de personalidad, de acuerdo a esta definición de Raymond Cattell, son las unidades funcionales dinámicas de la personalidad. De alguna manera, entonces, el estudio de los rasgos y el estudio de la personalidad, siguiendo ahora a Raymond Cattell, es aquello que nos permite predecir cómo ha de comportarse una persona determinada ante una situación determinada. Y la personalidad está conformada por diferentes tipos de rasgos que tienen que ver con actitudes, con valores, con creencias, con formas de pensar, formas de sentir, formas de comportarnos. Entonces, el estudio de la personalidad es muy útil para poder establecer, por ejemplo, en materia forense, una probabilidad razonable de que una persona se haya involucrado o haya participado, ya sea en calidad de víctima o en calidad de victimario, en la comisión de un hecho delictivo. Pero también en el ámbito forense nos es de gran utilidad para detectar algunos rasgos de personalidad que puedan de alguna manera representar factores de riesgo o factores de protección para la guarda y custodia y el cuidado de los hijos. En otro tipo de procesos judiciales también, por ejemplo, en aquellos casos en los que se alega o se denuncia daño moral, también nos permite determinar si hay algún tipo de afectación. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la evaluación a presuntas víctimas del delito, tendríamos que prestar atención a determinadas escalas y en el caso de los presuntos responsables, tendríamos que prestar una mayor atención a otras de las escalas que vamos a ir revisando más adelante. En el ámbito laboral, bueno, dado que es una prueba de personalidad y ya decíamos que la personalidad es prácticamente engloba creencias, pensamientos, formas de pensar, formas de sentir, formas de comportarnos, rasgos que son más o menos consistentes a lo largo del tiempo, de acuerdo a los diferentes perfiles de puestos dentro de las organizaciones. Hacer estudios de la personalidad nos permite de alguna manera tener una aproximación al menos de cuál será el tipo de comportamiento que ha de tener esta persona al ocupar determinado puesto de trabajo. El MMPI también se utiliza para las evaluaciones de personas que por alguna razón solicitan la aportación de arma, sea personas que
desean incorporarse a trabajar en los cargos policíacos, por ejemplo, o personas quizá que se desempeñan como escoltas, o personas que desean tener un arma para el resguardo de su domicilio y de su familia. Pues el MMPI nos permite detectar algunos rasgos psicopatológicos que de alguna manera pudieran predisponer a esta persona o determinar una probabilidad razonable de que pueda hacer un mal uso de estos dispositivos. Entonces, bueno, puede aplicarse a diferentes ámbitos, decíamos el ámbito forense, el ámbito laboral, puede aplicarse también en el ámbito clínico, puesto que es una prueba que, además de evaluar rasgos de personalidad, muchos de estos rasgos, de acuerdo a la cantidad y la combinación de rasgos, pueden llegar a constituir algún trastorno de la personalidad. Si bien la personalidad es, decíamos, la organización dinámica de estados psicofísicos dentro del individuo que determinan su comportamiento y pensamiento característicos, los rasgos que forman parte de un trastorno, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, e incluso también la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, los manuales más utilizados a nivel mundial para el diagnóstico de trastornos mentales, establecen que un trastorno de personalidad es un conjunto de rasgos de personalidad, es decir, un conjunto de unidades funcionales dinámicas de la personalidad que son inflexibles y persistentes, que provocan un deterioro funcional y o un malestar clínicamente significativo a la persona que los presenta, y que afectan el funcionamiento de esta persona en diferentes áreas. Puede ser el área laboral, el área escolar, el área familiar, a nivel personal. En algún momento pueden estar relacionados también, por ejemplo, con el control de los impulsos. Y bueno, existen múltiples categorías clínicas, y el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota es una de las pruebas más completas, que contienen diferentes escalas clínicas que nos permiten precisamente detectar rasgos de personalidad que sean compatibles con algún trastorno mental. Por ejemplo, decíamos, en el caso de que estuviéramos evaluando a una presunta víctima del delito, la bibliografía establece que existen determinados trastornos mentales, particularmente algunos trastornos relacionados con traumas o algunos trastornos del estado de ánimo, como la depresión, algunos trastornos de ansiedad, por ejemplo, son las principales manifestaciones clínicas de haber vivido un evento altamente estresante o haber estado involucrado en una situación victimizante. Esta es la segunda versión, el MMPI-2, la prueba que estamos revisando el día de hoy. Es la segunda versión. Inicialmente se había diseñado el mismo instrumento, ya había sido estandarizado también para la población mexicana, precisamente por catedráticos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, se compone de múltiples escalas. Les voy a compartir una presentación que básicamente trae algunas imágenes que pude escanear de los manuales para ir haciendo algunas precisiones. Se compone de múltiples escalas clínicas, y además consta de algunas escalas suplementarias y otras escalas denominadas escalas de contenido, y que pues estas escalas están relacionadas precisamente a los diferentes objetivos de evaluación que ya les había mencionado. Por ejemplo, es importante al momento en algunas empresas y para algunos puestos, sobre todo puestos directivos o que impliquen manejo de dinero, de grandes cantidades de dinero, manejo de información, asumir grandes responsabilidades, es importante realizar evaluaciones de personalidad, precisamente para poder establecer qué tan estable ha sido la persona a lo largo de su vida, o al menos en este momento en el que estamos realizando la evaluación, y pues determinar si cumple con los requisitos del perfil de puestos y con los requerimientos del puesto de trabajo. ¿Ya pueden ver mi presentación? Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues la prueba, los autores de la prueba son James Butcher, Grant Dahlstrom, John Graham y Aud Tellegen, pero fue revisada y estandarizada por un grupo de expertos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellos destacadas investigadoras, Emilia Lucio Gómez Maqueo, Consuelo Durán Patiño, María Cristina Heredia Yancona, Paulina Arenas Landgrave, Laura Verónica Martínez Pantoja.
Entre ellas, particularmente María Cristina Heredia y Ancona, Emilia Lucio Gómez Maqueo, han hecho múltiples publicaciones, han estandarizado una gran cantidad de instrumentos y bueno, pues ellos, por ejemplo, también han hecho revisiones de otros instrumentos como el Bender, por ejemplo, el test de Bender, el test gestáltico visomotor test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, y son autoras también del Manual de Psicodiagnóstico Clínico del Niño. En realidad esta prueba se ha revisado y estandarizado ya en 2 ocasiones para la población mexicana. Tiene diferentes versiones. Esta versión, el MMPI-2, es la versión para adultos a partir de los 19 años. Sin embargo, el propio manual de la prueba, en alguno de sus apartados, establece que puede aplicarse a adolescentes, todavía adolescentes de 18 años, quizá no confundamos la mayoría de edad con la adolescencia, que dice la Organización Mundial de la Salud que la adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años, que se divide en adolescencia temprana de los 10 a los 14 y adolescencia tardía de los 15 a los 19. Si bien la prueba es recomendable aplicarla a personas mayores de edad a partir de los 19 años, en alguno de sus apartados establece el manual que puede aplicarse a adolescentes de 18 años que sean ya independientes. Y, por supuesto, hay que considerar personas que tengan un nivel de lectura de al menos de segundo, correspondiente al segundo de secundaria. Veo que hay algunas preguntas en el chat. No sé si quieran hacerlas en este momento. Ok, bueno, más bien estoy abriendo el chat. No son preguntas, sino más bien algunos comentarios. Entonces, es aplicable a personas adultas. Existe una versión para adolescentes. La versión del MMPI-A es una versión un poco más breve que el MMPI-2. Prácticamente se conforma de las mismas escalas, con algunas de las escalas adicionales que son variables. Solamente cambia el sentido de algunos de los reactivos, de algunas de las preguntas. En realidad es muy similar a esta versión, pero quizá el lenguaje está adecuado propiamente a la adolescencia. Para la versión A es aplicable a personas de entre 14 y 18 años, y existe también la versión RF, que es una versión abreviada, un poco más breve, y que incluso pues se ha mencionado que es muy útil en el ámbito forense cuando tenemos limitaciones de tiempo para realizar una evaluación, porque esta versión de la prueba, el MMPI-2, consta de 567 reactivos. El tiempo de aplicación es de aproximadamente entre 60 y 90 minutos para poder aplicar el instrumento. Aunque, pues de la experiencia, yo les puedo decir que es probable que nos lleve un poco más. Yo diría más bien que el tiempo aproximado, al menos de aplicación, es de entre 90 y 120 minutos. Igual menos yo de la experiencia que tengo en la aplicación de la prueba, la he aplicado con mucha frecuencia, la aplico constantemente, casi en la mayoría de las intervenciones periciales que realizo, e incluso la he utilizado también para hacer investigación. Es otro campo de aplicación precisamente. Particularmente la utilicé para establecer el perfil psicológico y de personalidad de homicidas premodelincuentes y reincidentes. Como es un instrumento que nos arroja gráficas, podemos obtener información que sea comparable entre grupos. Es una prueba que puede ser aplicada de manera individual, de manera colectiva, puede ser autoaplicable. Decíamos, si bien el manual establece el tiempo promedio de aplicaciones de entre 60 y 90 minutos, la he aplicado constantemente, y a la mayoría de las personas les toma un poquito más de tiempo responder a los cuestionamientos, sobre todo porque puede ser un poco desgastante la forma, el llenado de las hojas de la hoja de respuestas. Es una escala de ponderación. Las opciones de respuesta para cada uno de los cuestionamientos es un sí o un verdadero o falso, según corresponda a la percepción de sí mismo que tenga la persona que está siendo evaluada. Entonces, bueno, normalmente el tiempo de aplicación, vamos a pensar en promedio 90 minutos, quizá un poco más. Esta versión, la última versión, fue impresa en 2015 y es un instrumento que tiene altos índices de confiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene índices de
de confiabilidad y validez basados en análisis factorial y diferentes revisiones también de los criterios de validez. Es una prueba que por lo menos en el ámbito forense, a diferencia del ámbito clínico, en el que existe una intención y un interés de la persona que llega a la evaluación pues por recibir ayuda en el ámbito clínico, en el ámbito forense existen algunos factores adicionales que nos obligan prácticamente a aplicar instrumentos válidos, confiables, normalizados y estandarizados, como lo es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, y que además contiene escalas de validez que nos permiten detectar intentos de manipulación de la prueba. De esto vamos a revisarlo un poquito más adelante, pero bueno, es parte fundamental de este instrumento y por eso es muy recomendado su uso. Digo, si bien en el ámbito clínico quizá la persona pueda tener motivos para ser sincera, para recibir ayuda, en el ámbito forense siempre se tienen que hacer controles de simulación y análisis de la validez de las declaraciones, porque bueno, en muchas ocasiones, debido a motivaciones secundarias, las personas pueden exagerar sus síntomas o tratar de exagerar sus síntomas, o por el contrario, fingir sintomatología que en realidad no padecen, o en el caso de las personas imputadas, tratar de mostrar una imagen favorable de sí mismos, ocultar psicopatología para parecer personas convencionales, o por el contrario, tratar de fingir alteraciones mentales para pues buscar evadir la responsabilidad penal por la comisión de algún delito bajo el supuesto de que resulten ser inimputables. Entonces, este instrumento nos permite detectar estos intentos de manipulación y existen algunos criterios que llegarían incluso a invalidar los resultados del instrumento, pero lo vamos a revisar un poquito más adelante. Yo les hablaba de estos 4 elementos que son importantes al momento de elegir un instrumento para ser aplicado a determinada persona: los criterios de validez, confiabilidad, normalización y estandarización. Cuando hablamos de validez, se refiere a que la prueba efectivamente mide lo que pretende medir. Y bueno, no vamos a entrar en detalle de las diferentes formas en las que podemos analizar la validez de un instrumento. En este caso, bueno, se utiliza, además del análisis factorial, se ha validado de otras maneras. Son análisis estadísticos basados en una puntuación numérica. Esto nos arroja un índice de validez y confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de que la prueba, además de que mide lo que dice medir, mide rasgos que son consistentes, rasgos de la personalidad que son consistentes. Es decir, si yo le aplico el mismo instrumento a la misma persona pasado determinado tiempo, un periodo de tiempo no tan prolongado, porque, bueno, la personalidad es susceptible de cambios, pero si yo le aplico este mismo instrumento a la misma persona en un periodo de tiempo no tan prolongado, si la persona responde sinceramente al instrumento, vamos a obtener un resultado muy similar al que obtuvimos en la primera aplicación. Además que si yo aplico otro instrumento que mida los mismos criterios, las mismas categorías clínicas, vamos a obtener también resultados que sean similares o compatibles. Para el caso de la normalización, estamos hablando de normas de aplicación y en este caso ya hemos mencionado algunas, por ejemplo, que es aplicable de manera individual o colectiva, incluso puede ser autoaplicable, es aplicable a personas adultas que tengan un mínimo de nivel de lectura de segundo de secundaria, e incluso adolescentes que sean de 18 años, que sean ya independientes, por ejemplo, y bueno, una serie de criterios. A esto se refiere precisamente la normalización, que está específicamente diseñada, adaptada y estandarizada precisamente para una población específica. Es una prueba también muy sencilla, realmente consta de un cuadernillo en el que vienen precisamente los 567 reactivos. Son preguntas que están planteadas a manera de afirmación. La persona tendría que prácticamente al leer las preguntas, plantearse, hacerse el cuestionamiento a sí mismo y responder verdadero si esa afirmación es aplicable a su persona, o si esa afirmación, o falso si esa afirmación no es aplicable a su persona. El cuadernillo de aplicación son 17 hojas útiles en las que vienen precisamente los 567 ítems. Consta también el instrumento, bueno, viene incluido el manual para la calificación y la corrección de los puntajes.
Incluye hojas de respuesta y una serie de plantillas. Las hojas de respuesta traen en la primera parte un apartado para que la persona pueda poner su nombre, la escolaridad, su escolaridad y su ocupación. En algunos casos, si existe la manera de que sea compatible a lo mejor con el número de espacios, se puede poner también el número de identificación o un número de folio si es que estuviera asociado a algún folio numérico, la fecha de nacimiento, el estado civil, sexo, los años de educación y la fecha de aplicación. Vienen algunas instrucciones en esta hoja de respuestas. Principalmente, bueno, respecto a no doblar o maltratar la hoja, se recomienda utilizar un lápiz del número 2 o 2,5 para marcar las respuestas, de manera que no sea tan intenso el marcado, ni tampoco tan tenue que pueda llegar a borrarse o podemos llegar a confundir alguna de las respuestas. La persona debería entonces escribir su número de identificación si es que fuera aplicable. Y bueno, vamos a llenar cada una de las respuestas con un círculo completo, como alcanzamos a ver ahora en la imagen que vemos a la derecha de la diapositiva, que es la parte del reverso de la hoja de respuestas. Vienen las instrucciones de cómo llenarlas. Vemos que hay diferentes formas incorrectas de marcar las respuestas. Por ejemplo, se pide que se evite marcar con un punto, con una palomita o con un tache, sino más bien tenemos que llenar por completo el círculo que corresponda a verdadero o falso para cada respuesta según corresponda. Es importante dar, además de estas instrucciones, en ocasiones dar algunas instrucciones adicionales. Es recomendable dar instrucciones adicionales a la persona que está siendo evaluada, como por ejemplo, aunque sea obvio y parezca obvio, repetirle que tenga mucho cuidado y que revise, que verifique que la respuesta corresponda a la pregunta que está tratando de responder, porque bueno, vemos que son muchos espacios, números, y que la persona puede llegar a confundirse, dejar alguna respuesta en blanco. En ocasiones puede darse el caso, aunque pareciera no tan común, pero bueno, puede darse el caso que por error la persona marque dos respuestas, marque verdadero o falso para el mismo numeral. Y bueno, hay que dar entonces estas indicaciones para evitar errores que nos pudieran invalidar la prueba. Vamos a suponer que la persona marca, en lugar de marcar la respuesta 10 verdadero y la respuesta 11 falso, marca verdadero y falso en la respuesta 10 y después va contestando, va recorriendo sus preguntas, y esto puede viciar el resultado. Vienen algunas indicaciones que tienen que ver con el respeto precisamente a los derechos de autor. Es importante no fotocopiar estos materiales, comprar las hojas de respuestas y los materiales originales. Y bueno, tengo entendido para el ámbito educativo en determinado momento se puede realizar siempre y cuando no tenga fines lucrativos la aplicación, pero bueno, se recomienda utilizar los materiales originales. Entonces, decíamos que es una prueba que principalmente mide rasgos de personalidad. Decíamos que la personalidad abarca muchos aspectos, por ejemplo, aspectos relacionados a creencias, actitudes, valores, formas de pensar, formas de sentir, formas de comportarnos, quizá incluso evalúa algunas experiencias de vida. Cada uno de los reactivos, cada una de las preguntas corresponde con una de las escalas clínicas o con una de las escalas de validez o las escalas suplementarias o de contenido. Dentro de las escalas clínicas hay diferentes categorías que son importantes de analizar. Bueno, antes de avanzar, les comento, digo ya, para quienes ya conocen la prueba, pues sabrán que cada una de las escalas, de las hojas en las que vamos a colocar las puntuaciones obtenidas, tienen en un lado de la hoja existe una versión estandarizada para hombres y una versión para mujeres. Entonces en la hoja vemos que viene un apartado que establece un perfil masculino o un perfil femenino. Tendríamos que verificar también al momento de hacer el vaciado de la información que corresponda a la persona a la que estamos evaluando. Cuando hablamos de estandarización, para no dejar pasar este término,
hablamos de que el instrumento ha sido aplicado a una gran cantidad de personas, a una muestra representativa de una población determinada, y se han obtenido cuáles son los parámetros de normalidad, cuáles son las puntuaciones normales o que comúnmente obtienen las personas que pertenecen a una sociedad o a un entorno social y cultural determinado. En este caso, las puntuaciones promedio, vemos aquí en la diapositiva las dos líneas horizontales que están en el recuadro, al interior del recuadro, que van desde los 50 en las puntuaciones T, las puntuaciones que van desde el 30 hasta el 120 a los dos extremos del recuadro, se les denomina puntuaciones T, que son las puntuaciones que nos van a arrojar precisamente un percentil o una puntuación interpretable. Pero vemos que los parámetros de normalidad o los parámetros en los que comúnmente recaen las puntuaciones de las diferentes escalas para personas en la población mexicana van desde los 50 hasta los 65 puntos en las puntuaciones T. Incluso hay que considerar que el manual de la prueba no arroja una interpretación clínica para puntuaciones por debajo de los 55 puntos. Es decir, puntuaciones por debajo de los 55 puntos no vamos a obtener una interpretación clínica. Incluso el manual establece tal cual un apartado en el que se le denomina sin interpretación. Arriba de los 55 puntos existen diferentes intervalos que tienen diferentes opciones de respuesta. Dentro de las escalas clínicas hay diferentes categorías que son importantes de analizar en los diferentes contextos, tanto en el contexto laboral, en el ámbito clínico o en el ámbito forense, y que nos permiten determinar, por ejemplo, en el ámbito forense, una probabilidad o establecer una probabilidad razonable de que una persona realmente haya sufrido un hecho victimizante, o en el ámbito clínico, cuáles han sido las consecuencias de haber vivido o estar viviendo una situación altamente estresante. Y también nos permite detectar algunos rasgos que están relacionados a la conducta delictiva, conductas antisociales, problemas en el trabajo, conflictos familiares, por ejemplo, problemas del control de impulsos, problemas de ansiedad, depresión y una gran variedad de rasgos que pueden o no llegar a ser psicopatológicos. Las escalas clínicas son las en diferente orden, pero bueno, hipocondriasis, depresión, histeria, desviación psicopática, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía, introversión social y masculinidad, feminidad. Están cambiadas quizá un poco de orden, por ejemplo, la escala masculinidad-feminidad es la escala 5, desviación psicopática es la escala 4, paranoia es la escala 6, pero bueno, de acuerdo a las puntuaciones que obtenga la persona en el instrumento, podemos llegar a detectar rasgos de personalidad que sean compatibles con alguno de los trastornos que están incluidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por ejemplo, la escala 4, desviación psicopática, corresponde o se correlaciona con el trastorno antisocial de la personalidad. La escala 2, depresión, por supuesto, corresponde a los criterios o evalúa la presencia de indicadores o de datos clínicos que sean compatibles con un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo o un trastorno depresivo, por ejemplo. La escala 6, paranoia, y en combinación con la escala 8, esquizofrenia, por supuesto que nos arrojan datos clínicos que pueden o no llegar a ser lo suficientemente significativos para poder establecer el diagnóstico de algún trastorno relacionado con la pérdida del contacto con la realidad, con alucinaciones, con delirios que pueden ser delirios de persecución, con pensamiento y lenguaje desorganizado, por ejemplo. La escala 0, que prácticamente es la 10ª escala clínica, IS, introversión social, es una escala que nos permite detectar algunos indicadores, por ejemplo, de retraimiento social o por el contrario, ¿no? Conductas excesivamente de extroversión, quizá excesiva, que puedan llegar a un extremo patológico. Decíamos que por lo general la mayoría de las personas obtienen, en la población mexicana, obtenemos puntuaciones de entre 50 y 65 puntos en promedio, pero arriba de 55 puntos ya arroja una puntuación interpretable, que podemos entonces detectar algunos rasgos psicopatológicos, sin embargo, rasgos psicopatológicos que en cantidad y en combinación no necesariamente llegan a reunir los elementos suficientes para el diagnóstico de algún trastorno mental, pero sí rasgos que pueden ser compatibles
con algún tipo de circunstancia. Me regreso un poquito para comentarles en cuanto al ámbito forense. En el ámbito forense, cuando se presume, vamos a especificar un poco en materia penal, cuando se presume que una persona ha sufrido algún hecho victimizante, vamos a pensar a lo mejor un secuestro, abuso sexual o algún delito de naturaleza sexual, ha sido sometido a tortura. De acuerdo a diferentes manuales, las personas que sufren este tipo de experiencias presentan una serie de síntomas psicológicos. Por ejemplo, si hablamos de la tortura, el manual más utilizado y que de hecho es prácticamente una exigencia utilizar recurrir a los más altos estándares internacionales para poder valorar las secuelas psicológicas y o físicas de la tortura, debemos recurrir al protocolo de Estambul. Y el protocolo de Estambul, que es el manual para la documentación, investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, una publicación de 2004 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, establece en uno de sus apartados cuáles son los trastornos más frecuentes de las víctimas de tortura y alteraciones psicológicas más frecuentes. Entre ellas está el trastorno por estrés postraumático y el trastorno depresivo mayor, pero también algunos otros trastornos, por ejemplo, como el trastorno de ansiedad generalizada, otros trastornos depresivos, algunos otros síntomas psicológicos como las quejas psicosomáticas, por ejemplo, la reexperimentación del trauma, que forma parte también del trastorno de estrés postraumático, pero el protocolo de Estambul no establece qué tipo de instrumentos y qué tipo de pruebas debemos utilizar para detectar la presencia o descartar la presencia de este tipo de indicadores. Y el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota es una prueba altamente confiable. ¿Por qué? Porque está estandarizada para la población mexicana. El protocolo de Estambul no nos establece cuáles son las pruebas que debemos utilizar, porque no hay un instrumento que pueda aplicarse en lo general a cualquier persona que pertenezca a diferentes entornos sociales y culturales. Entonces, lo que sí se recomienda es que se utilicen instrumentos que estén estandarizados y que nos permitan detectar si las puntuaciones que obtiene la persona evaluada exceden los límites de normalidad de acuerdo a los referentes de la población a la que pertenece. Y el MMPI-2 incluye dentro de sus escalas una escala específicamente para detectar indicadores del trastorno de estrés postraumático. En este caso se encuentra dentro de las escalas suplementarias, es la escala EPK, que la vemos más o menos al centro de la tabla, nos permite detectar indicadores del trastorno de estrés postraumático. Pero a diferencia de otros instrumentos que también evalúan la presencia de indicadores del trastorno de estrés postraumático, como podría ser la escala de gravedad de síntomas de estrés postraumático, incluso existe una versión forense, la diferencia es que el MMPI tiene además escalas de validez que nos permiten detectar si la persona está tratando de exagerar sus síntomas o sus afectaciones. Además que, como las preguntas que corresponden a esta escala están distribuidas entre los 567 reactivos, no es tan fácil que la persona pueda reconocer a qué tipo de escala pertenece cada uno de las preguntas que se le están realizando. De esta manera, es menos probable que intente o que logre manipular el instrumento. Decíamos que otra de las por ejemplo, de las escalas importantes de revisar en este tipo de casos es la escala 2, depresión, la escala 9, hipomanía, y la escala, por ejemplo, las escalas dentro de las escalas suplementarias y de contenido. Nuevamente tenemos aquí las de contenido, la escala ANS, la escala de ansiedad, la escala de miedos, por ejemplo, también es una escala que nos puede arrojar datos clínicos compatibles con la tortura y, bueno, muchos otros indicadores. Por ejemplo, vemos también más adelante, dentro de las escalas suplementarias también encontramos la escala DPR, que también es una escala que permite detectar indicadores depresivos y bueno, al contener múltiples escalas clínicas realmente es útil en muchos contextos. Nos permite tanto identificar como descartar la presencia de determinados indicadores. Tiene dentro de sus escalas de validez la escala L, se denomina mentira, nos permite detectar si la persona trata de mostrar una imagen favorable de sí misma, si influye la deseabilidad social. Tiene algunas preguntas que se les denomina preguntas de control, en las que precisamente pues hacen preguntas relativas a situaciones en las que toda persona
y con conductas de las que toda persona en algún momento de nuestra vida hemos realizado y que en realidad pues es común o es normal de alguna manera, pero las personas que tratan de simular tratan de ocultar este tipo de respuestas y responder conforme a lo que ellos creen que se espera que respondan o conforme al deber ser, más no necesariamente de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, vamos a pensar no siempre digo la verdad. Es una pregunta, así textualmente viene en el cuadernillo, no siempre digo la verdad, pues creo que la mayoría responderíamos verdadero. No siempre decimos la verdad. En ocasiones incluso mentimos sin siquiera ser conscientes de hacerlo. Y esto lo mencionan muchos autores, entre ellos Paul Ekman, que escribe un muy buen libro titulado Cómo detectar mentiras. Pero bueno, este tipo de preguntas son preguntas de control. Por ejemplo, otra pregunta de control es, algunas veces me enojo. La mayoría de las personas, o creo que todos, nos hemos enojado alguna vez, por tanto responderíamos verdadero. Si una persona responde falso a este tipo de preguntas, esto va elevando la puntuación en las escalas de validez y en determinado momento, pues o nos arroja un perfil inválido o al menos nos permite detectar indicios o intentos de manipulación de la prueba. En el caso de la escala F, infrecuencia nos permite detectar rasgos que son poco comunes incluso para personas que pertenecen a la población mexicana. Y esto de igual manera nos puede llevar a suponer que la persona está tratando de manipular la prueba, ya sea para aumentar o tratar de evidenciar síntomas que en realidad no presenta, o por el contrario, que está tratando de ocultar síntomas precisamente para mostrar una imagen favorable. En el caso de la escala K, la escala de corrección, me regreso a la gráfica, a la tabla de las escalas de validez y las escalas clínicas. La escala K nos exige agregar un puntaje adicional a algunas de las escalas. Por ejemplo, a la escala 1, a la escala 4, a la escala 7, a la escala 8 y a la escala 9. Entonces, si vemos que del lado izquierdo, de acuerdo a la puntuación que haya obtenido la persona en la escala K, decíamos que cada una de las preguntas, cada uno de los reactivos corresponde con alguna de las escalas clínicas de validez, suplementarias o de contenido, o incluso las escalas clínicas reestructuradas, que es son nuevas escalas que fueron revisadas y agregadas a esta nueva versión de la prueba. Cada ítem, por ejemplo, para cada respuesta verdadera o falsa, tenemos que, una vez que se ha llenado la hoja de respuestas, que la persona ha respondido a todos los cuestionamientos, tenemos que vienen para la calificación manual una serie de plantillas. Estas plantillas, pues en la parte de atrás tienen unas pequeñas pestañas que debemos hacer coincidir con la hoja de respuestas. Y si pueden notar, existen unos círculos que que corresponden con algunas de las respuestas, sean verdaderas o sean falsas. Lo que tenemos que hacer es poner la hoja de respuestas, hacerla coincidir con cada una de las plantillas, son más de 60 plantillas, hacerla coincidir con cada una de las plantillas y contar cuántos reactivos o cuántas de las respuestas coinciden con cada una de las plantillas. Con esto vamos a obtener una puntuación natural para cada una de las escalas clínicas. Por ejemplo, vamos a suponer que en la escala 2, depresión, la persona obtuvo o llegamos a contar 30 puntos. Tuvimos 30 respuestas que corresponden con la plantilla y revisamos entonces aquí en la escala 2, depresión, revisamos que voy a utilizar aquí la herramienta para dibujar, poder ejemplificar. Por ejemplo, aquí tenemos en la escala 2 que obtuvo una puntuación de 30 y que esa puntuación de 30, puntuación natural de 30, corresponde con una puntuación T de 65. Entonces, revisamos el manual y el manual de la prueba, lo que tenemos que calificar es la puntuación T. El manual de la prueba nos arroja, por ejemplo, para la escala de depresión, nos arrojaría en ese caso una interpretación clínica, no necesariamente significativa, nos arrojaría una puntuación moderada que de acuerdo al manual de la prueba habla de personas insatisfechas consigo mismas, introvertidas, con tendencia a reprocharse,
de manera constante y un rango limitado de intereses. Son personas que generalmente tienen poca confianza en sí mismas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de tener una puntuación de 30, hubiera tenido una puntuación de 40 en la escala de depresión? Una puntuación natural de 40 ya correspondería con una puntuación T de 82 puntos. Y esa puntuación T de 82 puntos, de acuerdo al manual de interpretación, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, habla de personas que ya pueden llegar a presentar una depresión clínica. Es decir, sus rasgos de personalidad muy probablemente sean los suficientes en cantidad y combinación para establecer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. En el caso de la escala K, tiene ciertas particularidades porque de acuerdo a la puntuación que se obtenga en K, por ejemplo, revisamos aquí en la gráfica y vamos a pensar que la persona que estamos evaluando obtiene una puntuación de 20 o de 24 en la 23 puntos en la escala K. Esa puntuación de estos 23 puntos en la escala K tenemos que recurrir entonces a la tablita que tenemos del lado izquierdo en la hoja, y esa puntuación K se traduce en diferentes puntajes. Por ejemplo, para el caso de la escala 4, desviación psicopática, aquí nos indica, una vez que obtenemos la puntuación que nos ha arrojado la hoja de respuestas y la plantilla de esta persona, vamos a pensar que tenemos 25 puntos, que obtuvo 25 puntos en la escala 4, y esos 25 puntos los vamos a anotar en este primer espacio. Pero posteriormente vamos a revisar que la escala de desviación psicopática nos exige agregar un puntaje K, y que en este caso sería el que corresponde a punto 4. Y entonces, si en la escala K obtuvimos 23 puntos, el punto 4 de K corresponde a 9 puntos adicionales a la puntuación que haya obtenido en la escala a la que tenga que agregarse un puntaje K. En este caso, si obtuvo 25 puntos, tenemos que sumarle 9, y una vez agregando el factor K, que es de 9 puntos, tendríamos aquí una puntuación de 34. Y esa puntuación de 34 la tendríamos que elevar entonces hasta este borde, y esta puntuación de 34, como vemos, ya rebasa los parámetros de normalidad. Nos va a arrojar una puntuación que muy probablemente, esta puntuación que está por encima de los 75 puntos, ya probablemente correspondan también con una interpretación que ya nos arroje datos clínicos que sean compatibles con un trastorno antisocial de la personalidad, muy probablemente. Voy a adelantarme algunas diapositivas para que revisemos cómo vienen las hojitas de respuesta. Vemos, por ejemplo, aquí específicamente la escala 4, desviación psicopática. Este es un escaneo que hice del manual de la prueba. Una puntuación por encima de 75 puntos habla de una persona que muy probablemente tenga conductas antisociales y problemas con la ley. Aquí nos hablaría entonces, si una persona ha sido acusada por la probable comisión de un delito, vamos a pensar el delito de robo con violencia, secuestro, no sé, el haber obtenido una puntuación elevada en esta escala, por supuesto, no es suficiente para poder establecer una correlación entre los hechos y la persona, pero sí hay una probabilidad razonable, porque de acuerdo a la bibliografía especializada, la mayoría de las personas que llegan a cometer delitos de manera habitual, o al menos de forma frecuente, suelen llegar a presentar algunos rasgos al menos, o llegar a reunir los elementos suficientes para el diagnóstico de algunos trastornos mentales, como lo son la psicopatía, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad. Y bueno, en este caso, la escala 4 es una de las escalas más importantes de analizar cuando estamos evaluando a una persona por la probable comisión de un hecho delictivo. También tenemos que prestar atención dentro de las escalas de contenido, la escala PAS, prácticas antisociales, que es una escala distinta, pero que correlaciona también con las puntuaciones obtenidas en la escala 4. La escala 4 tiene también 4 subescalas de acuerdo a la interpretación de Harris-Lingües, que viene también en el manual,
pues se divide en diferentes tipos de conductas antisociales que pueden presentarse en diferentes contextos. Entonces, bueno, como vemos, el tiempo es muy breve para poder exponer detalladamente todas y cada una de las partes del instrumento, pero es un instrumento de los que resultan ser altamente confiables, porque ya hemos mencionado, no son tan fáciles de manipular, pueden aplicarse a una gran variedad de contextos, realmente contienen mucha información. Vemos, por ejemplo, en las escalas de contenido, también la escala FAM, por ejemplo, que nos permite detectar problemas familiares, otras escalas que nos permiten detectar pensamiento delirante, enojo, cinismo, problemas o estabilidad laboral, ansiedad, depresión, estrés postraumático, hipomanía, rasgos de introversión y extroversión, y múltiples categorías clínicas, así como rasgos de personalidad que forman parte de diferentes categorías clínicas y que en determinado momento es importante detectarlas para, pues, en dado caso, poder derivar en un tratamiento. Por ejemplo, si detectamos niveles elevados de ansiedad, depresión, estrés postraumático, pues bueno, sabemos cuáles son las prioridades en el tratamiento. En algunos casos, por ejemplo, en las empresas, si vamos a contratar a una persona, aunque pueda resultar un tanto prejuicioso y ha sido cuestionada la aplicación de instrumentos psicológicos y de evaluaciones psicológicas para las contrataciones, para algunos tipos de trabajos es fundamental y es atendiendo al principio de necesidad y razonabilidad, puede hacerse. Recordemos, por ejemplo, hace algunos años, un piloto de una aerolínea, si no mal recuerdo, francesa, que venía padeciendo depresión crónica desde hacía varios años atrás, pues terminó cometiendo un suicidio y estrellando un avión. Entonces, en determinadas ocasiones es fundamental aplicar este tipo de instrumentos incluso para poder ofrecer o poder colocar a una persona en un puesto de trabajo. Digo, aquí estamos hablando de un caso muy extremo. Y bueno, esta persona tenía depresión, nadie lo detectó, resultó ser que había dejado de tomar el medicamento y todo acabó en un trágico accidente. El MMPI-2 es una de las pruebas más utilizadas también en los centros de control y confianza para las evaluaciones por ejemplo, personal de las policías estatales, ahora la Guardia Nacional, pero anteriormente la Policía Municipal, Estatal, la Policía Federal, sobre todo por el alto grado de responsabilidad que se requiere para poder portar arma y para poder actuar en situaciones de riesgo. Una de las escalas más importantes, o muchas de las escalas que resultan ser importantes en este tipo de evaluaciones, son las escalas que están relacionadas, por supuesto, a tendencias antisociales, pero también al control de los impulsos. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una persona que nos está pidiendo una evaluación para aportación de arma y nosotros detectamos que es una persona que está muy enojada, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la escala de enojo o la escala de cinismo, la de prácticas antisociales, la de pensamiento delirante, por ejemplo. Entonces, por supuesto que en estos casos, cuando se llegan a detectar rasgos psicopatológicos, no sería recomendable el que esta persona pudiera autorizarse la aportación de arma. Y aquí existe un principio de necesidad imperante por el cual no resultaría discriminatorio, sino más bien como un factor de protección, el poder establecer con base en un instrumento o instrumentos el por qué sí o por qué no de la recomendación. Yo hago mucho énfasis en el ámbito forense, porque en otros contextos, por ejemplo en el ámbito clínico y en el ámbito laboral, siempre será recomendable utilizar instrumentos como el MMPI-2, no siempre se dispone del tiempo, incluso por eso es que existe una versión abreviada, la versión RF, que también es muy utilizada en el ámbito forense. Sin embargo, yo recomiendo utilizar la versión completa siempre que sea posible. Si por cuestiones de tiempo quizá no disponemos del tiempo suficiente para poder aplicar el MMPI-2, podemos aplicar la versión abreviada, la versión RF. Pero, bueno, decíamos, en el ámbito laboral y en el ámbito clínico es importante específicamente para algunos padecimientos y para algunos puestos de trabajo, algunas funciones específicas. Pero en el ámbito forense, yo diría que es fundamental utilizar este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque existen incluso algunos precedentes judiciales, tesis y jurisprudencias emitidas por órganos jurisdiccionales en los que se ha llegado a determinar que un dictamen pericial se considera dogmático si el perito no recurre
a técnicas e instrumentos de naturaleza científica. Es decir, si el perito únicamente se basa en técnicas y pruebas de naturaleza cualitativa que pueden estar de alguna manera viciadas por procesos interpretativos y que dos psicólogos distintos puedan llegar a conclusiones distintas, por ejemplo, del mismo dibujo al haber aplicado una prueba proyectiva, no da los resultados de estas pruebas no dan ninguna certeza jurídica. Pero cuando nosotros ofrecemos un dictamen sustentado en una prueba como el MMPI-2, que tiene criterios de validez, confiabilidad, normalización, estandarización, que nos permite hacer controles de simulación, al menos de la sintomatología, entonces el dictamen está debidamente sustentado. Además que evaluamos muchos aspectos que están relacionados incluso a la estabilidad de la persona en aspectos laborales, académicos, personales, familiares. Evaluamos diferentes categorías clínicas, rasgos de personalidad que puedan o no estar relacionados con lo que, de acuerdo a la bibliografía especializada, se presenta típicamente, ya sean víctimas de determinado delito o ya sean personas que tienen una propensión, digamos, a involucrarse en actos delictivos o conductas violentas. Bueno, entonces, una vez que obtenemos las puntuaciones, cada puntuación debemos asentarla en los gráficos, en las hojas con las gráficas para las escalas clínicas de contenidos suplementarias, y después debemos convertir la puntuación natural en una puntuación T. Una vez que convertimos la puntuación natural en una puntuación T, debemos consultar el manual y verificar a qué intervalo corresponde la puntuación y si este intervalo arroja o no arroja una interpretación clínica, o puede ser que arroja datos clínicos o no, o puede ser que simplemente no haya una interpretación porque la persona se encuentra dentro de los parámetros de normalidad. Vemos, por ejemplo, aquí, viene un extracto de la escala 6, denominada paranoia. Puntuaciones muy elevadas nos pueden permitir detectar síntomas psicóticos, incluyendo alteraciones del pensamiento, delirios, de persecución, ideas de referencia, y que esta correlaciona con la escala 8, esquizofrenia. También nos arroja indicadores de pensamiento confuso y desorganizado, alucinaciones y delirios, poco contacto con la realidad, poca capacidad de juicio. Esto también puede reflejar los efectos de algún tipo de consumo de sustancias, pero al final de cuentas, por ejemplo, en los casos de inimputabilidad penal, para determinar si la persona, al momento de realizar determinada conducta ilícita o antijurídica, era capaz de comprender el carácter ilícito del acto o no era capaz de hacerlo debido a un trastorno mental permanente o transitorio, como podría ser, por ejemplo, una esquizofrenia, el trastorno bipolar va más relacionado al control de los impulsos. Al final de cuentas, entonces, esta es una de las pruebas más completas que están estandarizadas para la población mexicana, que arrojan puntuaciones que prácticamente la misma hoja de respuestas, cualquier psicólogo que tenga y califique esa misma hoja de respuestas, va a llegar exactamente a los mismos resultados, que tiene escalas también para hacer controles de simulación, validar realmente que las respuestas sean verídicas, que no hay intentos de manipulación. Otra de las escalas muy importantes es la escala FPSI, que no formaba parte de la primera versión de la prueba, ahora se ha incluido en esta segunda versión, se denomina infrecuencia psiquiátrica, y esta escala nos permite detectar si hay incompatibilidad de síntomas que si bien pudieran ser comunes o pudieran presentarse con cierta frecuencia en personas que pertenecen a la población mexicana, no es común que se presenten al mismo tiempo en la misma persona. Entonces tiene muchas ventajas este instrumento, como ya lo había mencionado, el tiempo es muy breve para poder exponer más a detalle, ir desglosando la prueba o el instrumento más bien en cada una de sus partes, poder señalar, digamos, el uso específico y los indicadores específicos que cada una de las escalas nos puede arrojar y su utilidad para los fines de la investigación, pero de manera general, yo lo que quería hacer el planteamiento es, de manera general la utilidad que tiene este instrumento en diferentes contextos, sea clínico, sea forense, sea laboral, bueno, al menos algunos aspectos importantes respecto a qué tipo de personas va dirigido, a qué edades se puede aplicar, qué tipo de escalas contiene, y hacer también una definición de la personalidad. Veo que muchas personas o algunas personas han levantado la mano y otras más han dejado algunos comentarios en el chat. Pues yo dejaría más bien, no sé si hay algún espacio
para preguntas y respuestas. Si hay alguna duda o algo en particular que se tenga que aclarar, ya estamos sobre el tiempo. Yo les dejaría aquí, si tienen alguna duda, bueno, a través directamente de la institución, o puedo también dejar mis datos de contacto si en algún momento existiera alguna duda o comentario al respecto. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo. A Excelencia en Factor Humano por la invitación, y espero que esta presentación, además de ser de su agrado, que pueda dejarles algún aprendizaje. Muchísimas gracias, licenciado Antonio Unzueta. La verdad es que toda la información que nos ha proporcionado es de muchísima utilidad para todos. Hay una pregunta, digo, el tiempo ya no nos va a alcanzar, pero hay una pregunta de Alicia Santoyo. Nos dice que si masculinidad, feminidad es referente a la homosexualidad. No necesariamente, está más relacionada al género. En realidad, el tipo de preguntas que tiene el instrumento y que corresponden a esta escala está más relacionada, más que a preferencias sexuales, a actividades típicamente masculinas o típicamente femeninas. Digo, están estereotipadas en función del género. No es tanto respecto a la preferencia sexual. Hay algunas, por ejemplo, no sé, en ocasión, hay algunas preguntas, así dice: en ocasiones he deseado ser mujer, o si es mujer, en ocasiones he deseado ser hombre. Sí puede tener alguna relación con preferencias sexuales, pero la mayoría de las preguntas están más relacionadas al género. Por ejemplo, la pregunta 1 del instrumento textualmente dice: me gustan las revistas de mecánica. Y esto es una preferencia típicamente masculina. Hay preguntas, por ejemplo, dentro del instrumento, textualmente lo dicen así: me gusta cultivar flores, tener flores o cultivar plantas dentro de mi casa. Y esta es una preferencia típicamente femenina. Me gusta cocinar, por ejemplo, ¿no? Me gustaría ser guardabosques, me gustaría ser enfermero. Algunas preguntas que están relacionadas más bien a los intereses y a los roles, no tanto a la preferencia sexual. Sí hay algunas preguntas relacionadas a la preferencia sexual como, o a la identidad sexual, como por ejemplo esta pregunta que yo les mencionaba: en ocasiones he deseado ser mujer, o en ocasiones he deseado ser hombre, en el caso de que fuera mujer. Pero la mayoría de las que forman parte de la escala están más relacionadas al género. Entonces, no deberíamos incurrir ahí en prejuicios. Creo que la escala no es suficiente para poder determinar si una persona tiene una preferencia no heterosexual, pero sí, quizá para determinar si las actividades de las que disfruta y gusta realizar son típicamente masculinas o típicamente femeninas. Por eso precisamente la denominación masculinidad, feminidad. Pero sí anteriormente estaba eh, pues en la primera versión, antes de que hubiera ya una conceptualización más amplia respecto a la diferencia entre orientación sexual, identidad sexual e identidad de género, pues antes a lo mejor estaban un poco mezcladas. Ahora sabemos que va un poco más relacionada al género que a la preferencia sexual. Están pidiendo el correo electrónico, y no lo puedo compartir, pero no sé si a través de la institución, o se los puedo dejar incluso aquí en el chat. Sí, inclusive también en la presentación van a venir los Sí. datos de contacto del licenciado Antonio Unzueta. Perfecto, pues si no hubiera alguna otra pregunta, sé que estamos sobre el tiempo. Les agradezco nuevamente la invitación, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias en especial, licenciado Antonio Unzueta. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
LPC. En este mundo globalizado, donde predomina la rapidez, certeza y efectividad, la gestión por competencias se ha vuelto pieza clave dentro de los requerimientos del personal a contratar. LPC, líder por competencias, es un sistema de evaluación y selección de personal a través de competencias laborales. Esta herramienta te permite identificar las competencias del personal a contratar y sus principales áreas de oportunidad a desarrollar. LPC cuenta con un catálogo de 160 competencias laborales. Para evaluar los distintos grados de complejidad y responsabilidad, se han establecido 5 niveles: perfil ejecutivo o directivo, perfil mando medio, perfil comercial, perfil operativo y perfil personalizado. Adicional a estos niveles, nuestro módulo de entrevista por competencias te guiará paso a paso para que puedas conocer mejor al candidato. Solo selecciona las competencias que deseas evaluar y de manera automática obtendrás una guía de preguntas que puedes realizar al postulante. Con LPC, consigue el personal indicado para tu organización.